y las convicciones, cuidado con el tema. Aún cuando la situación de Argentina es gravísima, la situación de la economía argentina. Y yo quiero hablar de eso hoy también, porque el título del editorial de hoy es, cortito, se acabó la joda. Se acabó la joda. Y antes de quejarte por el impacto del título, Majul, ¿cómo decís esa mala palabra? Y lo pones en un título. Déjame que te explique de manera muy breve y sencilla qué significa la palabra joda. Joda significa situación complicada, contradictoria en sí misma, que conlleva problemas de difícil solución. Nada más y nada menos. No tengo retorno, ¿eh? Ahora sí. Y cuando decimos se acabó la joda, la vivada, la chicana, la ventajita e incluso tu quintita ideológica y la mía incluso, te encuentres de este lado de la grieta o del otro lado de la grieta, lo decimos, lo digo hoy, porque la situación económica, social y también institucional no da para más. No da para más. Ni para tonterías baratas, ni maniobras para mojar el pancito en el tuco que quede del poder. Ahora te voy a decir todo lo que mojan el pancito en el tuco que queda en el poder. Ah, llegó Federico Andajasi. Gracias, Federico, por venir. A vos. Hacía tiempo que no te veía. Me va a gustar escucharte hoy, y analizar. Tengo una teoría un poquito... Yo te diría que podría ser andajasiana. Si no, mirá que... Bueno. Pero bueno, vamos a ver, qué sé yo. Más allá de la razón, por la construcción. Yo enseguida te voy a dar como ejemplos noticias de las últimas horas, que habla de la joda, la ventajita, la chicanita barata. Una es la de Alberto Fernández cuando pide revisar contrato por contrato los últimos nombramientos de pase a planta permanente del Estado. Y cuidado, que no sé quién tiene razón en esta discusión. Lo vamos a analizar. Otro ejemplo de las últimas horas. Roberto Baradel, diciendo que las clases en marzo del año que viene tienen que empezar. Tienen que empezar. Después de volver loca a la gobernadora María Eugenia Vidal, lo que no sería tan grave como volver loco a los niños que no fueron a clase durante decenas y decenas de días. Ahora tienen que empezar. ¿Por qué? Ahora y antes no. ¿Por qué? A ver. Lo mejor es que empiecen siempre, que haya clases siempre. Otro ejemplo, el mismo Baradel, y creo que Hugo Yasky también, ahora me dirán ustedes, producción, llamando a un paro nacional de maestros mañana por un conflicto que está circunscrito a la provincia de Chubut. ¿Por qué? Otro ejemplo de chicana, ventajita, la mecha corta de Grabois. No se entiende el contexto. La maquinita a la que le quiere dar Roberto Fernández, el sindicalista de la UTA, para generar consumo hoy y una nueva devaluación a fin de año. No lo digo yo, lo dice Fernández, Roberto. A los sindicalistas del Estado que exigían un bono antes de la victoria de Alberto y ahora dicen que son responsables y no lo van a pedir. Solo porque el Frente de Todos ganó y Macri no va a estar. Perdón. Será porque es una decisión responsable, pero ¿por qué antes sí y ahora no? No sean incoherentes, no sean ventajitas, no sean chicaneros. ¿Y saben por qué? Porque la cosa está muy complicada. ¿Y por qué creo que todavía hay mucha gente que sigue la joda? O para explicarlo de otra manera, que hay gente que sigue viviendo y hablando como si las elecciones no hubieran terminado. Para las personas normales las elecciones terminaron, Y te voy a contar una pequeña anécdota. Hoy en mi programa de la tarde de CNN se me ocurrió preguntar a través de mis cuentas de Twitter y de Instagram, ¿crees que la economía va a repuntar el año que viene? Acaba de llegar Guillermo Oliveto hablando de economía y de consumo. A ver, fue una pregunta sencilla. Hola, Guillermo. Hola, Luis. Saludo a mis compañeros, Cecilia y Hugo. Hugo, atención con el tema Scioli, Sí, tengo y atención con el tema Lula también, y con lo que pasa con Florencia Kirchner, que hay novedades, y Lázaro Báez. Ahora te voy a preguntar, déjame que no quiero perder el hilo. Por supuesto. Yo hice esa pregunta porque yo supongo que todos los argentinos, yo soy uno, tenemos expectativas positivas, esperanza.
no quiero que a Alberto le vaya bien porque me cae más simpático o menos simpático. Quiero que le vaya bien para que nos vaya bien a nosotros. Es lo natural. ¿Y sabés que casi todas las respuestas que recibí en las redes sociales estaban atravesadas por la grieta de uno y otro lado? Es decir, por el prejuicio que tienen antes de la expectativa. Nadie opinaba en base a un razonamiento más o menos lógico. Hay economistas que dicen, che, yo no tengo confianza. ¿Y por qué? Y porque el fondo le da una caída del PBI del 3%, ¿no? Guillermo dice... 1,5 es el consenso y el fondo puede ser que sea un poquito más, pero está ahí. El consenso es 1,5 para el año. Y otro dice, cuidado que si crecen mucho las exportaciones, por ahí se da vuelta eso, ¿viste? Pero informémonos un poco. Ah, no. Cada uno de acuerdo al prejuicio que tiene. De acuerdo al juicio previo que tenían sobre Alberto Fernández o Macri antes de las elecciones. Bueno, basta. Alberto Fernández es el presidente electo. No significa que dejemos de pensar lo que pensamos. También hablé hoy en la radio, largo y tendido, muy interesante, con Alejandro Katterberg. Muy interesante lo de Alejandro. Y él me explicó, escuché a Federico porque esto es muy interesante, la composición ideológica de los votantes argentinos. A ver, la definición es ideológico-política. Después vos me dirás cuál es la categoría exacta. Dice Alejandro Katterberg. Está hablando también de los votantes que votaron el domingo 27 de octubre. Dice, y les voy a contar esto porque entendí mejor lo que está pasando. Dice Katterberg que el 30% de los argentinos es antiperonista o no peronista o anti-K o la repudia a Cristina Fernández. Espérame ahí. ¿Correcta la definición, Federico? ¿O medio...? Sí, yo después te voy a dar mi teoría más juliana. Pero de ese 30. Hay un 30 que representa eso. Sí. Históricamente uno podría decir que sí. Sí, o sea, atraviesa otro... Me parece que somos herederos de una grieta muchísimo más antigua. Ok. Dice Alejandro Katterberg que hay otro 30% cuya ideología es fundamentalmente estatista. Le podés agregar, o cristinista, o antimacrista, si te gusta más el término. Quizá no sean las categorías correctas, pero es para que se entienda. Estos 2 tercios, mirá qué interesante, ¿eh? Esto es puro consumo, esto es para el consumo. Dice Katterberg, lo tiene medido. Están hiperinformados, hiperideologizados. Tienen posición tomada y la expresan todo el tiempo. Y aparentemente es difícil moverlo de su lugar de pertenencia y sus creencias previas. Y acá viene lo más interesante. Después hay un 30%, menos politizado, menos metido en cada detalle de la cosa pública, que no mira habitualmente programas políticos ni escucha radio con información. Bien, paradójicamente, este último tercio, en estas últimas elecciones, fue el que le aportó el triunfo a Alberto en primera vuelta. El mismo que antes le había aportado el triunfo a Macri en 2015. El mismo tercio que determinó, si seguimos la línea histórica, el triunfo de Menem, el de la Rúa, que en algún momento alcanzó lo que representaba Sergio Massa, llegó al 20, pero el tercio que dicen que hubiera tenido alternativa federal si no hubiera implosionado antes de llegar a su máximo rendimiento. Hasta aquí me siguen. Hola, José María Campagnolo. ¿Cómo va? Bien. Muchas novedades judiciales, ¿eh? Algunas, sí. Acaban de liberar a... No, acaban de decidir la eventual liberación de Lula y hay una que tiene que ver con Scioli que me gustaría que analizáramos cuando Hugo Machiavelli la termine de presentar. ¿Sí? Bueno, pero volviendo a Alternativa Federal. Algún día les voy a contar la historia de por qué Alternativa Federal no prevaleció. No voy a hablar de nombres, se lo voy a decir bajito. Fue por una pelea tremenda entre 2 de sus integrantes más representativos. Tremenda la pelea. En una cena. Una discusión alrededor de una cena. Esa cena iba a ser el bautismo oficial del espacio. La discusión fue tan grande que implosionó. Alrededor de Cristina, la discusión. No importa. Volvamos al eje de la cuestión. Se acabó la joda en la Argentina. Y la joda se acabó cuando el 12 de agosto, después de las PASO, el peso se devaluó más del 30% en 24 horas.
y estallaron todas las variables económicas y los precios en el aire. Y a mí ahora me parece frívolo y anecdótico, quiere decir, no sirve para nada, discutir quién fue el responsable. Si Macri, que no vio venir el palazo electoral que recibió y por lo tanto no pudo anticipar una medida preventiva como la del 28 de octubre... El supercepo. Exactamente. No pudo evitar semejante evaluación en tan pocas horas, o si fue el mercado, porque el temor a lo que pudiera hacer, o lo que pudieran hacer, con la elección casi ganada, Alberto y Cristina con la economía del país. Esas son las dos teorías, ¿no? Sí. ¿Importa ahora saberlo? Para mí... Te diría que ya es cosa juzgada, Luis. Hay que trabajar sobre lo que hay ahora. En esta emergencia. Estamos en una emergencia complicada. Sí, claro. Bueno. Culparse mutuamente a esta altura es una tontería. Y seguir jugando a la guerra de ultracristinistas versus ultramacristas es suicida. Esto no quiere decir que no defendamos nuestros valores. Lo que pasa hoy con Scioli y con Milagro Sala, que lo quieren sacar a todos, no quiere que se investigue nada. A mí me sigue haciendo ruido. Y lo voy a denunciar en tanto tenga los argumentos y los datos para hacerlo. Porque de aquí al 10 de diciembre, Macri, si no quiere que la crisis se profundice más, va a tener que hacer parte del trabajo sucio que todavía se resiste a hacer. Doy un ejemplo, como subir las retenciones al campo. No sé en qué medida. Pero aunque nadie lo diga, los equipos de Alberto se lo están pidiendo. Macri todavía no está decidido. Pero evidentemente, si eso sirve para que la economía despegue, alguien lo va a tener que hacer. Y también porque Alberto, para hacer lo que de verdad tiene que hacer, sin plata, porque no tiene plata, y sabiendo que una emisión descontrolada podría llevar a la Argentina a una hiperinflación, lo están diciendo los principales analistas, va a necesitar de Macri y de los diputados y senadores Juntos por el Cambio para que se aprueben las leyes que precisa urgentemente. Hay en el núcleo duro del tercio anti-K, antiperonista, no peronista, como le llamen, y también en el núcleo duro de los antimacristas, gente que me hace acordar a, creo que se pronuncia así, Hiro Onoda. Después buscá la foto histórica de Hiro. ¿Alguien sabe quién es Hiro Onoda? Nadie sabe. ¿Vos sabés quién es Hiro? Ahora yo te voy a decir quién es y vas a saber quién es. Yo tampoco sabía que se llamaba así, pero cuando me contaron la historia, buscá la foto que debe estar en Wikipedia. Creo que se pronuncia así, es un japonés, Hiro Onoda. Era un oficial de inteligencia del ejército imperial japonés. Nació en 1922 y murió el 16 de enero de 2014, hace poco. ¿Ya sabés quién es? A ver. A pesar de que la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945, Onoda no se rindió sino hasta 1974. Pasó, ¿cuántos años? Casi 30 años escondidos, sobreviviendo en las selvas filipinas. ¿Sabes ahora, no? ¿Te acordás? En una isla estaba, creo. Sí, sí, sí. Una historia apasionante. Hoy me lo puse a ver porque quería hacer la... Pero es que no se había enterado que había tenido la guerra. Claro, claro. Me puse a ver la metáfora, la analogía. Es una historia, vos la tenés que usar, ¿eh? Yo escribí un cuento que es esa misma historia acá durante la guerra de Unitarios y Federales. Ahí está. ¿Sí? ¿Pero existió ese o no en Unitarios y Federales o lo imaginaste? Ese tipo terminó en un sótano. Sí. Bueno, después te cuento. Onoda, espero que se pronuncie así, fue el penúltimo militar en rendirse después de la Segunda Guerra Mundial. Porque hubo otro, un taiwanés, Teruo Nakamura, que pasó, perdón, en la historia con menos estridencia. Pero la historia de Onoda es apasionante. Porque para mí remite a muchos que hoy todavía parecen estar atrincherados pasados revoluciones. Vos hablas con mucha gente y dices, che, ya pasaron las elecciones del 27 de octubre. Lo que no quiere decir que yo me empiece a besar con mi adversario, me empiece a enamorar y tener sexo con mi adversario. No, eso no quiere decir, pero ya pasaron las elecciones. O lo que es peor, sacando alguna ventajita de la nueva situación de posguerra. Onoda quedó al mando de una pequeña patrulla. Te voy a contar los datos así como los recuerdo. ¿Saben por qué? Porque él, y era una pequeña patrulla de 3 más, creo, desconfió de un panfleto que encontró en octubre de 1945 y que decía: la guerra terminó el 15 de agosto de 1945, bajen de las montañas. Y como el tipo era un oficial de inteligencia,
sobreinformado, ¿viste? Dijo, no, esto es mentira, esto es falso, este documento es falso. El tipo creyó que el panfleto era falso. Recién en 1974 un librero lo encontró y lo llevaron finalmente a Japón. Hay libros y documentales sobre su biografía. Onoda murió hace poco, a los 91 años, en 2014. Pero yo hoy tengo ganas de decir, hey muchachos, la guerra terminó. Y no es que yo no tenga mis convicciones y mi pensamiento. No quiere decir que voy a dejar de pensar lo que pienso. Pienso lo mismo. Pienso que hay que seguir investigando la corrupción. Pienso que los votos no dan impunidad. Pienso que hay que seguir con detenimiento las causas judiciales. Pienso que hay que denunciar los abusos y sesgos autoritarios que pueden estar larvados o ser muy evidentes, en especial en alguna parte del frente de todos. Pero sí es bueno que nos demos cuenta que esto no da para más.